días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos otro domingo aquí a la reunión que nos juntamos para decir cosas. Y bueno, antes que nada, deciros que ya he actualizado todos mis libros con los ficheros con las traducciones ya correctas de los sutas, ¿vale? Y hay un detalle interesante que creo os lo quiero compartir, que es algo con lo que me he terminado encontrando. Me tiré aproximadamente unos 13 meses haciendo lo que es la traducción. Pero una vez que tenía la traducción hecha, me puse a repasarla porque lo que había traducido en algún sitio no era lo mismo que lo que había traducido en otro. Teniendo en cuenta que las repeticiones que hay, como sabéis, son muy altas. Siempre se repiten los mismos trozos de frase en multitud de sitios. Y entonces seguido fui agarrando según fui haciéndolo, poco a poco, agarrando una serie de criterios, y claro, no eran los mismos criterios cuando empecé a traducir el Samyutta Nikaya como los que terminé con el Anguttara Nikaya. Entonces eso ameritó volver otra vez a repasar todas las traducciones buscando homogeneizarlas todas. Es decir, los mismos trozos de frase que tengan exactamente la misma traducción en todas partes. Entonces me encontré una cosa curiosa. Y es que los diccionarios que hay, cada palabra pues tiene muchas acepciones como un diccionario corriente por ahí. Pero claro, resulta que de todas esas posibles acepciones, solo hay una acepción que vale para todos los sitios donde aparece. ¿De acuerdo? Y luego me di cuenta de otra cosa, que igual que cada palabra solo tiene un concepto solo tiene una palabra. O sea, un concepto no se dice de dos formas distintas. Igual que una palabra no tiene dos significados distintos. Hay un concepto por cada palabra. ¿De acuerdo? Pero teniendo en cuenta que estamos hablando de más de 6.000 páginas o 68.000 párrafos, pues el tema está complicado, porque hay que hacerlo todo a la vez, como un sudoku, ¿ok? Y luego caí en la cuenta de algo importante. Resulta que el Pali es un lenguaje artificial. O sea, es un lenguaje que nunca se ha hablado y que se utilizó para codificar los textos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú tienes un lenguaje que tú creas para contener una información, ¿de acuerdo? No tienes acepciones. Usas una palabra para un concepto y un concepto para cada palabra. ¿De acuerdo? En un lenguaje natural, con el uso, ¿de acuerdo? Pues empiezan a aparecer nuevas acepciones, se va cambiando el sentido, lo que antes significaba una cosa luego significa otra, ¿de acuerdo? Y claro, ¿por qué hicieron un lenguaje creado, un lenguaje artificial? Porque ese lenguaje no se iba a pudrir nunca, no iba a evolucionar nunca, porque nunca se ha hablado, ¿de acuerdo? Si lo hubieran puesto en un sánscrito o en cualquier cosa, o en un lenguaje normal, en estos más de 2.000 años, las palabras han cambiado de significado un montón de veces, ¿de acuerdo? Entonces, tú no puedes tener un mensaje que permanezca igual si utilizas un lenguaje natural, ¿de acuerdo? Porque el propio uso del lenguaje va cambiando los significados. Por eso se hizo un lenguaje que es completamente artificial y, claro, evidentemente, los que lo hicieron, o sea, los que pasaron toda la información al Pali, sabían lo que significaba cada palabra, pero no hicieron ningún diccionario. ¿De acuerdo? Entonces está todo codificado, pero la mayor fuente de información no está en los diccionarios, está en el propio texto, porque lo mismo está reproducido en muchos sitios en contextos diferentes. Entonces solo una palabra determinada vale para todas las veces que aparece.
¿Qué sucede? Que las traducciones no empiezan hasta el siglo XIX, porque hasta ese momento la gente aprendía pali, creía en lo que podía ser pali, y hablaban en ello y pensaban que lo que, más o menos, que podía significar, por paralelos con otras lenguas y cosas así. Pero cuando se empiezan a hacer traducciones, las primeras traducciones de Childers, de Thomas Rhys Davies, toda esta gente lo que está haciendo es ir a preguntar, oye, esta palabra, ¿cómo significa? En algunos sitios se usa así, en otros sitios se usa asado, porque el pali se utilizaba en Sri Lanka como una especie de lengua clerical, donde se utilizaba también para hacer testamentos, escrituras, cosas de esas. Pero ya una lengua que había ido evolucionando, ¿de acuerdo? O sea, se había hecho un pali de uso, que no es el pali original, ¿de acuerdo? Entonces, cuando los primeros traductores se ponen a traducir, lo primero que hacen es crear los lenguajes. ¿Y qué es lo que hacen? Preguntar a la gente, a decir, ¿esta palabra qué significa? Hombre, pues algunas veces la usamos como esto, otras la usamos como lo otro, porque ellos nunca han tenido la capacidad de traducirlo todo de golpe y saber dónde está todo. Hay uno que se llama Woodward que se dedicó a traducir esto y se tiró 38 años para traducirlo. Pero claro, a mano. No podía estar viendo simultáneamente las 2.362 veces donde una palabra aparece. Entonces, se va traduciendo de poco a poco según cómo te parece, que fue lo que hice yo en la primera vuelta. Y luego me di cuenta de que no. De que existía una palabra, o sea, un significado por cada palabra y solo uno. Y cuadraba. Y como repito, es un lenguaje artificial, es lógico que cada palabra tenga un concepto y un concepto tenga una palabra. Como en informática o como decíamos el otro día, como el Morse. ¿Sabes? Raya punto es una letra, no es. Unas veces es una letra, otras veces es otra, no, es una, punto. Que para eso acabamos de hacer ese lenguaje. ¿Lo habéis comprendido? Sí, además no lo has podido comprobar, no lo has podido comprobar hasta ahora con la informática, que le das a buscar una palabra y te la busca en todos los sitios. Me lo busca en todos los sitios y veo que la palabra que he elegido vale en todas partes. Si pongo una parecida, que también es otra excepción, pues vale en un 70% de los sitios, pero en otro 30% no. Y así sucesivamente. Entonces no tiene sentido utilizar una palabra que unas veces funciona, otras veces no, cuando hay una palabra que sí funciona todas las veces. ¿De acuerdo? Con lo cual os puedo decir que por fin se ha descodificado o se ha descodificado los sutras, que se codificaron hace 2000 y pico años y hasta ahora no se ha podido descodificar. ¿De acuerdo? ¿Qué listo eres, Tomás? Por supuesto. Es que si no lo hago yo, no lo hace nadie. Ya sabes cómo funciona este negocio. Entonces, ventaja que hay, alguien dice, no, es que esa palabra se usa tal otra. Y digo, ¿y en este otro sitio? No, en este otro sitio otra. Y en este otro sitio esta palabra, otra. O sea, tú pones la palabra que te da la gana en cada sitio, ¿no? Poco serio, ¿no? Y luego muchos significados. Tened en cuenta que hay muy pocos sutras falsos que están señalados con asterisco, con doble asterisco. Y luego se ve que hay traducciones que evidentemente las han manipulado a partir de un determinado momento. Por ejemplo, el tema de decir que sati, que es las prácticas o las instrucciones de la práctica, es atención plena. Cuando le dice a Yadao, le dio por venderle la meditación vipassana a los occidentales. El mindfulness, ¿no? Sí, luego ya se me dio mindfulness y todo lo demás. Fue una estafa y lo utilizaron cambiándole, no cambiando los sutras, porque eso evidentemente es más gordo, sino cambiando el significado de una palabra tan tonta como memoria. Llamarle atención plena. Me contarás qué tendrá que ver. O sea, ¿qué es la atención plena? Es un invento. ¿De acuerdo? Bueno, eso lo quería deciros. Y ya que está todo, no solamente traducido, sino que ya está parametrizado y organizadito y está todo bien colocado, pues ahora estoy pasando a 10 idiomas.
Y precisamente hoy estoy a medias de pasarlo en inglés, pero va a estar en inglés, en francés, en italiano, en alemán, en polaco, en danés, en sueco, en ucraniano. ¿Dije polaco? Holandés y no sé quién más. ¿Vale? Ah, y portugués. Joder. ¿Va? Va. Muy bien. Pues ala, eso es lo que quería decir, que es lo que estoy ahora. Y pretendo sacar 13 libros por día. ¿Ok? Una pretensión que es posible hacerlo y todo. Bueno, ¿alguna duda que penséis, que digáis, cualquier cosa? Nada, no decir nada. Que eres muy listo. Pues tú verás. El problema de ser listo es que me toca hacer trabajos como este que no los hace nadie. Que hay que valorarte. Madre mía. No, si no hay que valorar nada, así que os recuerdo que he hecho todos los suttas para poder seguir haciendo la biografía del Buda. Que esto no está hecho así por la cara, está hecho para lo que está hecho. Bueno, pues seguimos con nuestro querido calendario budista. Catecismo. Ah, otra cosa que se me había olvidado. El Buda habla muchas veces de la primera vigilia de la noche, de la segunda vigilia de la noche y de la tercera vigilia de la noche. ¿Vosotros sabéis qué es una vigilia en la noche? A ver, Erandi, No. ¿tú qué crees que puede ser una vigilia? Sandy no sabe. ¿Tú qué crees que puede ser? ¿Qué te suena a ti una vigilia? Que no sales a comer nada durante la noche. No, la vigilia por la noche. A ver. Era una broma. ¿Cómo? Habla más alto. Que tal vez se despiertan o están despiertos para hacer una vigilia para hacer algún tipo de práctica. No, para hacer práctica no. Es que lo estuvimos hablando. El dormir 8 horas seguidas es un invento moderno de hace 120 o 130 años. Antes la gente dormía, dormía un rato, se despertaba, hacía cosas, se volvía a dormir, se volvía a despertar. Normalmente en la segunda vigilia es cuando hacían el amor. Pues claro, en la primera estás cansado y no te apetece, pero ya en la segunda ya sí. Y luego tenía hasta una tercera vigilia. O sea, se pasaban la noche entre dormidos y despiertos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Buda se ilumina, se echa una siesta, luego se despierta y es la primera vigilia, se echa otra siestita, se despierta y hace la segunda parte, se echa otra siestita y hace la tercera parte del tema. ¿Qué os parece? Y es que es curioso porque está en los propios escritos y el otro día estuvimos viendo que justamente, en la Edad Media, y no solamente en la Edad Media, en la Edad Moderna, hasta cuando empezaron a inventarse los relojes y tener que empezar a trabajar a las 8 de la mañana, que entonces se obligó a la gente a dormir 8 horas seguidas. Lo que no es natural para nada. Igual es por eso que hay tanta gente que se despierta sobre las 3 de la mañana. O sea, eso es normal. Cosas raras. A mí me pasa eso. Es que lo natural no es dormir 8 horas. Eso es un invento moderno. Y claro, la gente que no tiene un trabajo organizado, ¿sabes? De decir, no, es que tengo que entrar a las 8, estoy hasta tal hora, no sé qué. Esa gente que no tiene un trabajo terminado vuelve otra vez al sueño de toda la vida. Al estar durmiendo y despertándose toda la noche. Y de hecho en la Edad Media, por ejemplo, cada vigilia tenía uno era para limpiar la casa, otro para arreglar los zapatos, otro así. O sea, había trabajo ya determinado para cada una de las vigilias. O sea que los horarios esos de los monjes de maitines y todo eso tenía su lógica, no era por fastidiar. Es que no es que los levantaran, a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana para rezar y volvieran, no. Es que como todos se despertaban a las 4 de la mañana, aprovechaban y echaban los laúdes, los maitines y todas esas cosas, que estaban toda la noche rezando. Y era por eso, no porque les levantaran así de la cama a salir, no. Es que se echaban sus 3 horitas, dormían, se volvían a despertar y estaban un rato haciendo cosas, se volvían a dormir
Y así. Es que es interesante el tema esto de... a mí lo que más me interesa o lo que más me llama la atención son cosas de este tipo, de usos y costumbres, ¿sabes? Para ver cómo vivía la gente en lo que era la prehistoria en la India, porque, ya os digo, no había escritura en esa época y ya os digo, o sea, la máxima tecnología en construcción era la casa de ladrillo de la madre de Migara. Una casa de ladrillo. O sea, imagínate las demás cómo tenían que estar hechas. De barro y palos y caca de vaca. Así que es muy curioso pensar en un Siddhartha que está en un fantástico palacio rodeado de huríes y cosas así, cuando se construía con caca de vaca. Poco palacio podías hacer, ¿eh? Sí, para los mosquitos, la caca es para los mosquitos. Sí. Aleja los mosquitos, sí. A los mosquitos y a cualquiera. Y a cualquiera. Bueno, hay gente que le gusta el olor a estiércol, ¿eh? Sí, claro, tiene que haber gente para tú. Y el estiércol calienta además, ¿eh? Sí, eso sí. Es calentito. Es calentito, sí. Bueno, vamos a ponernos con la cosa que llevamos ya como más de un cuarto de hora. ¿Quién le toca hablar? ¿Caminante? Caminante, manifiéstate. Caminante, manifiéstate. No. Bueno. Pues ya empiezo yo, si queréis. Pues empieza tú despacito, ya sabes. A ver por dónde íbamos. Bien. ¿Y cuál es la forma en que significa lo mismo y difiere solo en la expresión? El ansia, la adversión y la ignorancia crean límites. Un bhikkhú que ha terminado con las tendencias subyacentes las ha abandonado, las ha cortado de raíz, las ha hecho como un tocón de palma y las ha borrado, para que no pueda surgir en el futuro. Se dice que la liberación inquebrantable de la muerte es el mejor tipo de liberación ilimitada de la mente. La liberación inquebrantable de su mente está vacía de ansia. El ansia es algo, la adversión es algo, la ignorancia es algo. Un bhikkhú que ha terminado con las tendencias subyacentes las ha abandonado, las ha cortado de raíz, las ha hecho como un tocón de palma y las ha borrado para que no puedan surgir en el futuro. Se dice que la liberación inquebrantable de la mente es la mejor forma de liberación de la mente a través de ningún lugar. La liberación inquebrantable de su mente está vacía de ansia, adversión e ignorancia. Voy con el último trozo. El ansia, la adversión y la ignorancia son creadores de objetos. Un bhikkhú que ha terminado con las tendencias subyacentes las ha abandonado, las ha cortado de raíz, las ha hecho como un tocón de palma y las ha borrado para que no puedan surgir en el futuro. Entonces se dice que su liberación inquebrantable de la mente ha alcanzado su punto máximo. La liberación inquebrantable de su mente está vacía de ansia, adversión e ignorancia. Esta es la forma en que significan lo mismo y solo difieren en la expresión. Esto es lo que dijo el venerable Sariputta. Satisfecho, el venerable Matakodita estaba feliz con lo que dijo Sariputta. Bueno, básicamente estamos hablando de lo que es la liberación. La liberación son destruir las tendencias subyacentes, que son básicamente las principales, son tres. La tendencia subyacente al aferramiento, lo que es el ansia. El ansia es la que produce el aferramiento. La aversión, que es lo mismo pero lo contrario, pero es lo mismo. Y la ignorancia, que es la madre de todas. Entonces, cuando se cortan esas raíces y ya no, esas tendencias ya no vuelven a salir más, es cuando se ha conseguido la liberación completa. Y ya no vuelve a salir más, es decir, no vuelves otra vez a pegarte, ni vuelves otra vez a sufrir, ni nada por el estilo. ¿De acuerdo? No tiene más. ¿Alguna cosa más o se acabó ya el sutta? Se acabó. Bueno, pues está bien, 20 minutos justo. Fíjate para dónde nos ha servido. No sé si puedas ahondar un poco más sobre la ignorancia, porque la ignorancia
aquí menciona que es algo y a mí me parece como que es la falta de algo, entonces. No, no es falta de algo, la ignorancia es la que mueve todo. La ignorancia es la que mueve la información. Muy sencillo. Yo te puedo informar a ti, yo te puedo transmitir datos, pero no informarte. Yo para informarte te tengo que decir algo que tú no conoces, ¿de acuerdo? Si yo te digo algo que tú conoces, no te estoy informando, ¿sí o no? Si yo te digo algo que tú ya conoces, te vas a asustar, vas a salir huyendo, vas a pegarte a ello. No, porque no te estoy diciendo nada, a ti no te hace ningún efecto, ¿de acuerdo? Es la información la que hace efecto. Pero la información necesita la ignorancia. Es decir, si tú no conoces esos datos que te voy a dar, para ti representa una información. ¿De acuerdo? Que es una clase de energía. Es como cuando tienes un agujero y tú lo llenas. O sea, tú puedes mandar agua de un sitio a otro. Sí, solo sí, aquí hay un hueco. Si no hay hueco, no puedes mandar agua. ¿De acuerdo? Entonces, claro, todo se rige, todo el samsara se rige gracias a la ignorancia. La ignorancia, en términos informativos, es lo que mueve la información. Y la información lo que mueve precisamente es las condiciones. Una cosa pasa a la siguiente, ¿por qué? Porque hay un hueco para que pase. Si no puede pasar, no hay hueco, no hay condición. ¿De acuerdo? Y si no hay condiciones, pues no hay samsara. Entonces, el tema de la ignorancia la ignorancia no es decir, es que alguien no sabe de algo. No. La ignorancia es lo que mueve toda la información. Y la información es lo que mueve todo, que realmente todas las partículas y todo lo que conocemos realmente es información. Y todo existe y todo se puede mover y existe el movimiento porque hay un hueco. Si no hay hueco, no hay movimiento. Precisamente en ese sentido el nirvana es lo que no se mueve. Es algo que no tiene movimiento. ¿Por qué? Porque no hay ignorancia. Al no haber ignorancia, no puede haber condiciones. ¿Qué es una condición? Si pasa esto y esto, pasa esto otro. ¿De acuerdo? Pero no puede pasar esto y esto porque es información. ¿Por qué? Porque eso ya no puede pasar porque ya ha pasado. ¿Me entiendes? ¿De acuerdo? Y si ya todo está pasado y ya se ha hecho todo, pues no hay condición ninguna, no se puede dar ninguna condición. Yo para poder tener condiciones tengo que aportar una información. Para poder aportar información yo necesito que exista un desnivel, por decirlo así, para que haya una ignorancia. Lo puedes ver, no sé, con calor. Tú puedes pasar de una cosa caliente, puedes traspasar calor y hacer trabajo si una cosa está más caliente que otra. ¿De acuerdo? La ignorancia aquí sería, digamos, que la medida del frío. Cuanto más frío haya, más información pasa. Más trabajo se produce. ¿De acuerdo? Ese es el tema. Y todo lo que rige el tema es la ignorancia. Entonces, si tú eres ignorante totalmente, va a arrastrar tanto a la aversión como a la ansia. ¿De acuerdo? Si lo sabes todo, nadie te puede informar de todo porque lo sabes todo, nada te puede crear ansia. Ni nada te puede crear aversión. ¿De acuerdo? No pueden. Sí, ya. Para que se den esas dos, me tienen que informar y tienen que decir, oye, que esto está buenísimo y yo no tengo que saberlo. Porque si ya lo sé, mira tú, ¿y me va a crear algo en mí? ¿Va a crear una tendencia? ¿Va a crear una condición? ¿O no? Ese es el principio. No es que la ignorancia decir que es tonto, el niño es tonto. Además, es que los tontos además tienen esa ventaja de que son ignorantes más que los demás, con lo cual, digamos que su agujero es más gordo, con lo cual la información entra a saco, con lo cual las condiciones entran de maravilla, ¿sabes? Eso, hay niveles de ignorancia, ¿no? Claro.
Sí, claro. Hay- Hay ignorancia así, y mucha. Ujú. Cuanto más gorda la ignorancia, más información se puede recibir. A mayor información, mayor es el condicionamiento. Y ahora vivimos en la época de la información. No. Ahora Vivimos todo es información. en la época de los datos, guapa. De los datos. De datos que no informan. Porque para informar no solamente, cuidado, tienes que ser ignorante del dato, sino que además tienes que ser capaz de procesar ese dato. Es decir, tú no puedes saber nada, pero te dan una información que podrías saberla, pero es que ni siquiera eres capaz de procesarla. La repites como un loro. La repites como un loro, como ese meme que tienes en la cabeza que lo repites a ver si terminan de tener significado. O no te sirve para nada la información. Porque eso no es información, son solamente datos, vives metida en datos. Claro, que tu mente no procesa. Porque no tiene O que no tiene ni para procesar, justamente. No, pero no hay ni para procesar. Ya. No, por eso. Que porque tu mente no procese, no te vayan a pasar cosas malas. Normalmente te pasan más cosas malas, porque como no eres capaz de procesar, las vas a recibir todas en el mismo lado. Por eso la gente lee los periódicos que piensan como ellos, escucha las televisiones que piensan como ellos y tal, porque así no piensan. ¿Para qué? Para no tener que... Para que lo que me digan no dan información, porque le da información y encima se rompen las cosas. Las informaciones se suben por las paredes. Se suben por las paredes. Estamos en la época de los tontos, hija. Los tontos esenciales. Ya, pero esto es un proceso. O se produce así en un instante el que tu mente sea capaz de procesar. ¿Cómo ocurre esto? Para ser capaz de procesar, tienes que haber nacido en una mente humana, por ejemplo. Puedes procesar más que si has nacido como una ameba. ¿De acuerdo? Claro. Sí. O sea, ahí ya empieza. Según el nacimiento que tengas, pues podrás procesar más o menos. Después la educación que tengas, después que no te hayas pegado un golpe en una moto y te hayas quedado tonta, cosas de esas. Que hayas tenido no sé, que oigas bien, 1000 cosas. Para procesar las cosas tiene muchísimas condiciones. Pero son las mismas condiciones las que te van a hacer que proceses la información no seas capaz de procesarla. Ya. Pero ser capaz de procesarla es un don, es algo que se produce. No, es una ¿Cómo condición. ocurre eso? Es una condición. Pero ser capaz de procesarla es una condición. ¿Quién la da? ¿Quién la da? Y por un montón de cosas que se ha dado. Es decir, pues porque eres humana, porque has comido, no sé, fósforo de pequeña cuando hacía falta, o cosas de estas, que entonces sí, puedes llegar a procesar esa información. Tienes oído suficiente como para poder oírlo, el que te lo ha dicho estás en un sitio que lo puedes oír, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas en las cuales tú puedes procesar la información. Es una condición más. Causas y condiciones, vale. Entonces, si tú no tienes esas causas y condiciones, todos son causas aunque tengas mucho interés, bueno. No, es que puede ser que tengas mucho interés y pues que hay condiciones que son necesarias, condiciones que son suficientes, condiciones que son necesarias y suficientes, condiciones que no son necesarias, condiciones que no son suficientes, así, ¿sabes? Ya. Y entonces, ¿qué es cuestión de paciencia, de practicar? ¿De qué es cuestión para llegar a...? De darte cuenta cómo funciona todo, que todos son condiciones, que tú eres un montón de condiciones, que estás siendo condicionada por un montón de condiciones. Y tú podrás procesar cosas, pero habrá cosas que te pasen que no tienen por qué estar procesadas por tu mente. La mayoría de las cosas. Mi mente no es consciente. No es consciente, pero la recibes igual. Y por eso el sufrimiento basa en eso. Que sufres por cosas que tú no tienes nada que ver. Porque no eres ni libre siquiera, imagínate. Ya. Ya, pero entonces mi pregunta va a eso. ¿Cómo podemos conseguir liberarnos? Es cuestión de además de practicar, de tener paciencia, de qué es cuestión. No es cuestión ni de paciencia ni de nada. Lo que hay que hacer es precisamente romper las 3 tendencias subyacentes. Pero ¿cómo rompes? Pues bueno, eso tenemos otros sutas que hablaremos de ellos, de cómo se rompen. Pero lo que tienes que hacer es romperlas. ¿Ok?
Tienes que acabar con el ansia, con la aversión y con la ignorancia. Acabando con esas tres, tienes la liberación de la mente. Ya. ¿Ok? Es un tocón de palma. Si habéis visto alguna vez un cocotero que lo habéis cortado, ya no vuelve a salir, ¿sabes? No le salen ramitas, ni le salen nada. Tú coges una palma, la cortas, ahí se queda, muerta. No vuelve. Por eso dice tanto el tocón de palma, porque puedes cortar árboles y pueden seguir saliendo, ¿ok? La palma no. Bueno, ¿algo más? Llevamos media hora y para no molestar a la gente. Pues nada, hasta el domingo que viene, que elegiremos algún sutta así gracioso que esté bonito. Os lo dejo a vosotros. Que a mí me gusta enterarme en el momento. Pues podríamos tocar la aversión y el ansia y todo esto, ¿no? Si son las causas de... Ahí, ¡pum! Si pones aversión e ignorancia en los suttas, ¿cuántas veces salen? Como 10.000 veces. Bueno, ya, pero que sea de interés para el público que lo escucha. Pues muy bien, vamos a ver las raíces del mal. ¿De acuerdo? Tomamos nota. Muy bien. Pues hasta el domingo que viene, muchas gracias por vuestra atención y vuestra participación. Bye.